Hay algo que manejaba Descartes que se llama el corpus cartesiano. Ese corpus cartesiano plantea un estado de realidad, plantea unas dependencias, plantea unos contactos y plantea una dimensión. En el estado de realidad, la pregunta es: ¿yo qué sé? ¿Y qué hago con lo que sé? Ahora, ¿qué me falta por saber? Entonces, ese es el estado de realidad. ¿Yo qué sé? ¿Qué hago con lo que sé? Ahí vienen como muchas preguntas. Hay mucha gente que sabe mucho, pero lo que hace con ese saber es muy poquito. Y entonces casi que ha desperdiciado el saber que tiene. Ahora, frente al hacer, cuando yo me veo como imposibilitado para seguir avanzando, me hago la pregunta: ¿qué me falta por saber? ¿Qué me falta por saber? Porque el problema es cuando uno conoce gente de esa que cree que se las sabe ya todas. No, es muy difícil porque los saberes se han expandido de una manera asombrosa. Ahora, cuando yo soy curioso, ¿qué sé yo de barcos? Esto. ¿Qué me falta por saber de barcos? Mucho. Entonces ahí empiezo a estudiar de barcos y voy y monto en barco, ¿cierto? Entonces ese es el primer estado de realidad. ¿Qué sé? ¿Qué hago con lo que sé? ¿Y qué me falta por saber? En ese corpus cartesiano están las dependencias. ¿Yo de quién dependo? ¿Y quién depende de mí? Porque yo no solamente dependo de... No, ¿quién depende de mí? ¿Y qué hacen? Que muchas veces es como el error que se sucede cuando al otro lo vuelven dependiente, lo anulan. Usted una vez escribió una columna que se regó por la red con mucha fuerza sobre cómo volver inútil a alguien. De él se volvió independiente, pero no tuvo conciencia quién dependía de él. Porque yo estoy en la mitad, ¿cierto? Yo dependo de, por poner un ejemplo, en este momento dependo de la universidad, dependo del contenido que tienen mis libros, dependo del lugar donde vivo. Ahora, ¿quién depende de mí? ¿Cierto? Los alumnos dependen de mí, que yo escriba con base en los libros que leo depende de mí, y empiezan un montón de obligaciones que me llevan a simplemente darme cuenta de que mi formación no ha sido en vano.
Como alguna vez creo que ya lo dijimos en un programa, la palabra profesional es muy linda, es cuidar de la vida del otro. Eso es un profesional. Un médico cuida de la vida del otro, un abogado cuida de la vida legal del otro, un ingeniero cuida de la vida técnica en contacto con la técnica del otro. O sea, es que esa es la obligación. Esa es la obligación. Un buen periodista cuida de que sus receptores aprendan. Y esa viene como a ser uno de los problemas graves que tenemos hoy en día, que no admitimos esa obligación que tenemos con el otro. Es que saber implica que algo va a depender de mí, pues por eso sé, y que yo dependo. O sea, ¿cómo me voy yo a plantear de que ese es el problema latinoamericano? Pues terrible. Todo el mundo quiere ser original. Entonces un pintor no quiere depender de otros de antes. Los escritores quieren ser únicos. Bien, pues que este es un caso ya de daño cerebral, ¿cierto? Cuando los seres humanos dependemos, o sea, uno estudia los anteriores, a ver qué han hecho ahí, etcétera, etcétera, y yo ya con esas técnicas me meto en lo mío y perfecciono. Es que ya el otro me dio lo de él, pero no queremos depender. Por eso tanta gente subida, soberbia, como si él, por ejemplo, es muy simpático. Una vez veía ahí un tipo que está sobrado en el mundo porque sabe muchas matemáticas. Y él es muy soberbio. Y no se ha dado cuenta de que las matemáticas son los últimos 4000 años antes de él. La pregunta es, ¿usted qué se ha inventado un nuevo matemáticas? O sea, saberlo no implica que usted esté por encima. ¿Qué está haciendo con ese saber? ¿Cierto? ¿Dónde lo está llevando? Entonces, en ese corpus cartesiano, una vez yo tengo mi estado de realidad, una vez yo tengo mi situación de quién depende y quién depende de mí, yo qué contactos tengo. Porque me tengo que mover con la gente. La gente me enseñará. La gente me dará la mano. Por eso uno no puede subir en la vida tumbando las ramas del árbol, porque cuando se caiga no hay rama que lo ataje. Que eso pasa seguido. El otro me es necesario porque él mismo se ha hecho el ejercicio, que sabe, que le falta por saber, que hace con lo que sabe, etcétera, etcétera. Y ahí es donde empieza la integralidad de cómo los seres humanos vamos unos con otros aportándonos en un momento determinado. Y eso configura la dimensión que yo tengo como ser humano. ¿Hasta dónde puedo llegar? Dígame con quién se mueve, dígame cuáles son sus dependencias, dígame qué sabe y qué le falta por saber. Ahí sé hasta dónde lo puedo dimensionar. De lo contrario, las cosas no llegan porque sí. Entonces es muy claro que ese saber y hacer están permanentemente unidos. Están permanentemente unidos. Si lo que yo sé no se manifiesta en un hacer, eso que yo sé no me ha servido para nada. No me ha servido para nada. ¿Dónde está? Por eso uno muchas veces cuestiona el papel de gente muy erudita, que sabe de todo, domina, pero no hay nada. Entonces, ¿para qué sabe eso? Simple y llanamente, ¿usted para qué lo sabe? Porque no le ha servido para un hacer. Yo creo que el verbo más importante de todos los que hay en la escala, digamos, verbal, pues por ponerle un nombre cualquiera, es el verbo hacer. Porque implica que yo soy útil.
o que soy un inútil. Que la vida es cruzada con un montón de verbos, ¿cierto? Con un montón de verbos. Pero ese verbo hacer, que es auxiliar en todas las lenguas, y que ninguna lengua lo evade, porque el mismo ser, el verbo ser o estar, muchas lenguas no lo tienen. En hebreo no existe el verbo ser o estar, y no para nada. Al decir yo ya implica que yo soy, pero yo no pueden volar el verbo haber. Ay, quedamos anulados, completamente anulados, ¿cierto? Entonces ese verbo haber y hacer, porque el haber es una cuestión casi que de haber hecho. Yo he caminado, listo, ya caminó, ya hizo la caminada, ¿cierto? Entonces viene de lo que yo sé y de lo que yo hago que cabe esperar. No se puede esperar nada cuando no se ha hecho nada. Es muy difícil. O no, si se puede esperar algo terrible. Algo terrible. A ver, esa pregunta es tremenda, porque eso nos ha llevado a que hagamos un montón de cosas sin hacernos la pregunta de cuáles son los efectos colaterales de eso. Nos pegamos del primer resultado, es que funciona, sí, pero ¿y qué más cabe esperar de que funcione? Eso, el mercurio separa el oro del lodazal, o de la arena, o lo que sea, pero que cabe esperar de ese mercurio una vez haya cumplido con la primera tarea. ¿Qué cabe esperar de eso? ¿No? Y lo mismo que cabe esperar de unas sociedades que se mienten, por ejemplo. ¿Qué cabe esperar ahí? ¿Qué cabe esperar de alguien que no es un modelo de? Entonces esa pregunta de qué cabe esperar ese resultado, ¿cierto? Porque no solamente soy lo que yo sé y lo que yo hago, sino que eso que sé y que hago tiene una proyección hacia adelante. ¿Qué va a pasar con eso? Las consecuencias. Las consecuencias. Por eso hay una frase que yo creo que está errada: llevar algo hasta las últimas consecuencias. Pues la consecuencia no para. No para, eso no tiene final. Una consecuencia lleva a otra. Y entonces, ¿qué cabe esperar de lo que yo sé, de lo que yo hago? Pues si sabe bien y lo ha hecho bien, puede esperar cosas buenas, es normal. Hay una señora que sabía hacer tortas, hace unas tortas espectaculares. ¿Qué cabe esperar? Que la gente le va a ir a felicitar por la torta, le va a comprar la torta o le van a celebrar la torta, porque eso es lo que ella esperaba. Pero es que lo hizo bien. Ahora, cuando yo tengo faltantes de saber, faltantes de hacer, ¿qué cabe esperar? Algo con faltantes. Pues esas tres preguntas son tan interesantes y que siempre se las han hecho en filosofía, pero más que todo en literatura, ¿cierto? ¿Qué sabía Ana Karenina? ¿Qué hacía Ana Karenina? ¿Qué espera? ¿Qué resultado? ¿Qué consecuencia fue ser Ana Karenina? Eso la novela lo tiene claro, de principio a fin. Y lo mismo coge uno Los Miserables, y coge Crimen y Castigo, y coge los libros de Faulkner, y es eso, ¿cierto? ¿Qué saben? ¿Qué hacen? ¿Y qué cabe esperar de eso? Y ahí es donde aparece el conflicto que se maneja en literatura, tan poderoso, ¿cierto? Entonces, hombre, esta gente sabe trabajar el campo, manejar ganado,
¿Qué logran hacer con eso? Ferias, embutidos, reunir gente. Bueno, antes que cabe esperar. Si viene gente, si saben que ya viene el ganado. Lo que cabe esperar es que ese lugar va a ser bueno. ¿Qué cabe esperar de Uruguay? Pues están sembrando bien, criando bien el ganado. Cabe esperar que va a ser un país próspero. Eso cabe esperarlo. Un país lo llenan de huecos por todos lados, le sacan absolutamente todo, la tierra se descompone. ¿Qué cabe esperar? Que eso se va a volver un desierto. No, entonces ahí es donde el hombre es una construcción muy complicada, porque si el hombre, primero nosotros somos hombres y mujeres por el trabajo de los hombres y mujeres anteriores. Porque si alguien nace en 1917 solo, o por allá pues, solo no, porque tiene que tener la mamá mínimo pues para poder nacer, en un desierto y nadie y la mamá muere y nadie lo va a tocar, pero él sobrevive, como el personaje de Uchafara Bentofail en El filósofo autodidacto. Esa persona se cría como un animal, porque a lo mejor la cría una loba, o lo cría un chacal, porque hay algo que es muy interesante en los animales por lo común son nobles, y esas historias donde a uno lo cría un animal es muy normal, a lo vio chiquito, lo vio una vidita y entonces somos la hechura somos el saber de otros, o sea, lo que yo lo he logrado descubrir después del saber de la gente que me ha dado lo que sabe, libros, profesores, amigos. Lo que yo he hecho es muy poquito, porque ese saber ya viene acumulado. Somos el hacer de otros, por eso podemos enseñar tecnología, por eso podemos enseñar oficios, hacer para que no nos equivoquemos. ¿Y qué cabe esperar de nosotros? Por eso, volviendo a mis extraterrestres, ellos se harán una pregunta. Esta gente con todo ese saber, con todo ese hacer acumulado, ¿cómo es que destruyeron su hábitat? Esa viene a ser una pregunta, pero maravillosa. ¿Qué pasó? ¿Por qué estamos despreciando el saber? Es que viene el despreciar el saber, uy, eso es horroroso. Y despreciamos los haceres. Toda persona que haga algo es necesaria, es completamente necesaria. Y eso se tiene muy claro en muchos países desarrollados. Si este señor maneja un taxi es porque es necesario para la sociedad, por eso está manejando el taxi. Si este señor es carpintero es porque es necesario para la sociedad. Sabes que la sociedad está certificando los oficios, pero ¿qué pasa cuando yo desprecio esos haceres? Cuando considero que el hacer mío es superior al del otro. Ya hablaba yo con un investigador médico, un hombre muy claro en sus conceptos, y él decía, mire, todo lo que yo sé de medicina, sé de todo esto que venimos averiguando, también se lo debemos primero a un señor que supo templar acero para podernos hacer las herramientas, otro que sabía electricidad, otro, o si no, yo no logro hacer nada. Que de pronto es el pensamiento bárbaro que estamos acumulando, que creemos que la tarea del otro no es válida, entonces ¿qué cabe esperar? Cuando yo me entero de que la tarea del otro es válida, ahí configuro la importancia del otro y vivimos en sociedades.
Pues lo que yo he dicho en muchos de estos programas, yo porque estoy hablando aquí, pues como gente que hace pan, gente que hace queso, gente que hace zapatos, gente que hace camisas, gente que imprime libros, o si no estaría aquí, no habría llegado. Y la idea es con ese conocimiento que los otros han logrado, uno hacer su propia ruta o su propio camino, no quedarse ahí, ¿cierto? Sí, claro, es que por eso a veces en las sociedades antiguas se le da tanto valor al anciano. El anciano no tenía la razón, tenía el camino. Vaya por aquí, la herramienta que va a usar es esta, cuidado que en tal parte hay arañas, las arañas se rechazan de esta manera. O sea, era el saber, ¿no? El saber, que comienza con esa persona mayor que tiene más pasado que los demás cuando cuenta historias. Que en ese libro del Eclesio el desierto, eso es precioso. Cuando esta gente para en el desierto, los primeros que se acercan a la hoguera y se ponen de primeros son los niños. Haz que van a hablar los viejos, nos van a contar, ¿cierto? Y la oportunidad del hacer. Cuando a ese niño, volviendo a lo del Eclesio, le da la oportunidad de que él vaya de primero llevando la rienda a un camello, ese orgullo, ¿cómo así? Yo ya se va a ser capaz de hacer esto. Por eso es que de pronto la educación moderna presenta tantos baches. Primero porque no magnificamos el hacer de, o sea, ¿qué han hecho hasta ahora? Los saberes. Uy, han hecho lo que usted quiera. ¿Qué ha hecho el saber de la medicina hasta ahora? Lo que quiera, el de la arquitectura, el de la mecánica, el de la electricidad, el de la física, el de la biología. O sea, han hecho. Y esos saberes que el hombre ha ido acumulando, ¿para qué le han servido? Y ahí aparecen los haceres. Y ahí aparecen los haceres. Y en ese hacer, ¿cómo ha ido mejorando? ¿O cómo ha ido empeorando? No, porque todo tiene una ruta. Es que nosotros estamos, digámoslo así, enmarcados en los últimos 4.000 años. Teniendo en cuenta que los últimos 4.000 años son más o menos 200 generaciones, no más, pero es que aparece la escritura, y cuando aparece la escritura se atrapa el saber, ya la memoria, ¡pum!, queda agarrada, ahora sí, y empecemos a revisar esto, y cuando uno, por eso es tan maravilloso esa ingeniería romana. Esta gente lo que aprendió de los libros de geometría cuando los ponen a funcionar, lo que aprendió de las herramientas, lo que aprendió de los hornos, lo que aprendió y después de política, ahí quedaban, estaban atrapados. Y con esos haceres se dio pie a otros haceres, porque el hombre una vez supera un hacer, una vez domina un hacer, lo supera. Esa es parte de la inteligencia humana. Yo tomo, y los orientales son muy claros en eso, yo tomo un maestro y le aprendo, lo igualo y lo supero. Claro, es que es la tarea del maestro, ser superado. ¿Cierto? No ser siempre él el mejor, entonces no ha hecho nada con los alumnos. Lo más importante para un maestro es verse superado. ¿Cómo me superaron? Le sirvió lo que le enseñé. De lo contrario, no me han superado, no he sabido enseñar. O lo que yo sé no lleva a que la gente mejore. Es que es un cuento tremendo.
¿cierto? Y siempre de todo lo que hemos aprendido es el que cabe esperar. Y en resumen, ¿qué cabe esperar? El tipo de hombre que tenemos. Dígame qué sabe, dígame qué hace, qué cabe esperar, ese tipo de hombre. ¿Pero el que tenemos o el que quisiéramos tener? No, el que tenemos, es que nosotros somos el resultado del saber y del hacer. Ahí aparece uno. Ah, eso es lo que sabe y eso es lo que hace, esa es la medida de ese hombre. Por eso es tan importante creer en que el otro puede saber. Hay que aplicar lo de Einstein. No hay nada que un hombre no puede saber si se lo explican bien. Si lo explican mal, no tiene por qué entenderlo. Claro. Y un hacer. Todo lo que sabemos, pasarlo por la experiencia. Y una vez pasa por la experiencia, que cabe esperar a alguien bueno, alguien. ¿Dónde perdimos nosotros, por ejemplo, una vocación industrial que debería tener el país, que la tuvo en un momento, pero que se acaba esa vocación industrial? En que a la gente cuando está chiquita no se perdió una educación técnica adecuada, que no debería ser para los colegios técnicos, no es para todo el mundo, es para todo el mundo. Es que mi papá tiene fábrica, pero si usted va a manejar una fábrica sin saber cómo funciona, sin saber hacer esto, es imposible, la va a tirar como pasa, ¿cierto? Entonces viene esta cuestión de qué sé, qué hago, qué cabe esperar de eso que sé y hago, y esa es la medida que me da como hombre. Hemos llegado al final del programa La Otra Historia con el profesor José Guillermo Ángel Memo Ángel, quien en esta oportunidad ha hablado sobre el tema ¿qué es el hombre? A ustedes, amigos oyentes, les agradecemos su amable compañía y los invitamos para que en una próxima oportunidad puedan disfrutar otro programa La Otra Historia aquí en Radio Bolivariana.